Bienvenidas y bienvenidos a Cuenta con el Conta. Esta es nuestra 8ª transmisión. Hoy vamos a hablar de algo que, nos afecta a todos, los impuestos. Ajá. Pero no se asusten, no lo veremos como una carga, sino como una historia fascinante. Exacto. Vamos a hacer una exploración de sus raíces, desde las civilizaciones más antiguas hasta la increíble complejidad que alcanzó, por ejemplo, en la Nueva España. Es que es un viaje que revela muchísimo, ¿sabes? Sobre cómo se han organizado las sociedades, cómo ha fluido el poder económico. Claro. Y vamos a ver que muchos de los desafíos y también las estrategias fiscales de hoy, pues tienen ecos muy profundos en el pasado. Esa es justo nuestra misión hoy, desenterrar esas conexiones. Queremos entender cómo la tributación moldeó imperios, economías enteras. Y sobre todo, qué lecciones prácticas podemos llevarnos nosotros, como contadores, como emprendedores, inversionistas, en pleno siglo XXI. ¿Listos para esta exploración? Vamos allá. Empecemos por entender que esto de contribuir al bien común, o al sostenimiento de una estructura de poder, es una idea Antiquísima. tan antigua. Sí. Ya en Mesopotamia, en Egipto, existían sistemas para recolectar recursos. Pero uno a veces piensa que eran sistemas muy rústicos, ¿no? No, para nada. A ver, pensemos en el Imperio Inca. Ahí tenemos a los quipus camayos. ¿Los qué? ¿Perdón? Quipus camayos eran, digamos, los especialistas contables de la época. Usaban los quipus. Ah, las cuerdas con nudos. Esas meras. Estas series complejas de cuerdas anudadas, de colores, y no solo para contar, llevaban registros detalladísimos de poblaciones, de bienes y, claro, de tributos. ¡Wow! Imagínate un sistema de gestión de datos súper sofisticado, sin computadoras. Esto demuestra una necesidad temprana, vital, de control y de registro muy minucioso. Fascinante. Aunque creo que la figura del recaudador nunca ha sido muy popular, ¿verdad? Hay textos antiguos que los pintan como, odiados. Definitivamente. La tarea de extraer recursos rara vez genera aplausos. Pero mira, saltando a Mesoamérica encontramos otro ejemplo de un sistema fiscal muy robusto, antes de que llegaran los europeos, el del Estado azteca. ¿Y cómo funcionaba ahí en Tenochtitlán? A veces solo pensamos en lo bélico o lo religioso. Pues el tributo era absolutamente central para el poderío de Tenochtitlán. Y ojo, no eran principalmente sacrificios humanos, como a veces se cree por la cultura popular o mitos antiguos. ¿Ah, no? No. Los códices, como el famoso Códice Mendocino, nos muestran listas detalladas. Mantas de algodón, trajes de guerrero, comida como maíz, frijol, artículos de lujo como plumas de quetzal, oro, jade. O sea, bienes muy concretos. Exacto. E incluso se tributaba con trabajo, participando en la construcción de templos, de calzadas. Una especie de servicio laboral organizado, la mita le llamaban en otras regiones. Tenían hasta su calpisca Cali, que era como la casa de los tributos, la oficina de recaudación. Era el motor financiero del imperio, sin duda. Entendido. Entonces llega el encuentro con los españoles. Uno podría pensar que, barrieron con todo eso, pero dices que fue más complejo. Mucho más complejo. Aquí vemos un ejemplo temprano de pragmatismo fiscal, ¿no? Casi como una fusión. ¿Una fusión? Sí, los españoles no eliminaron el sistema tributario indígena que ya existía. Lo adaptaron, lo usaron como base. El tributo pagado por las comunidades indígenas fue crucial para la Nueva España. ¡Qué interesante! ¿Y qué más le sumaron a esa base indígena? Pues sobre esa estructura montaron los impuestos que traían de Europa, de tradición medieval incluso. Las alcabalas, por ejemplo. ¿Qué eran esas? Era un impuesto sobre las ventas internas, algo así como un IVA ancestral, digamos, que gravaba la economía colonial que iba creciendo. También el almojarifazgo sobre el comercio exterior. Aranceles. Exacto. Implementaron el papel sellado para documentos oficiales, un costo administrativo. Estaba el diezno para la iglesia, que también beneficiaba a la corona. Y claro, el famoso quinto real. Ese sí me suena. La minería, ¿verdad? Correcto. La quinta parte, el 20%, de toda la producción minera, sobre todo la plata, vital para el Imperio Español. Suena complicado de administrar todo eso. Lo era. Se hacía a través de la Real Hacienda, el Ministerio de Finanzas de la época. Y no era solo una oficina local, Era parte de lo que el historiador Carlos Marichal llama una máquina fiscal transatlántica. Transatlántica. Sí, porque había cajas reales en distintas regiones recolectando. Y luego todo un sistema para mover esa riqueza, sobre todo la plata, hasta la metrópoli, hasta España. ¿Y cuáles eran, digamos, las joyas de la corona en ingresos para la Nueva España? Pues mira, el tributo indígena y los impuestos a la minería eran pilares fundamentales. La Casa de Moneda de México, por ejemplo, era clave. Pero también eran súper importantes los impuestos al comercio, como las alcabalas, y a productos de consumo masivo, como el pulque. ¿Al pulque? Sí. Y no podemos olvidar los monopolios del Estado, los estancos. El más rentable, por mucho, fue el del tabaco. Se le llamaba la joya del fisco imperial. Generaba ingresos enormes y empleaba a miles de personas. Impresionante. ¿Y las reformas borbónicas, qué papel jugaron? Buscaron hacer todo este sistema todavía más eficiente, más centralizado, para extraer más recursos para la corona. Aumentaron la presión fiscal, de hecho.
Viendo todo esto, queda clarísimo que los impuestos son mucho más que números. Hay una frase del economista Joseph Schumpeter que me impactó. Dice que son el trueno de la historia mundial. Es fuerte, ¿verdad? Y que su historia está escrita con letras de sangre y fuego. Es que capta muy bien esa conexión tan íntima entre la capacidad de un Estado para cobrar impuestos y su poder real, su capacidad para hacer la guerra, para construir, para administrar. ¡Claro! La lucha por quien controla los impuestos y cómo se gastan, pues ha estado en el corazón de muchísimos conflictos, revoluciones. Pensemos en el lema No Taxation Without Representation. No hay impuestos sin representación. Exacto, que aunque al principio fuera una demanda de las élites, plantea una cuestión fundamental sobre legitimidad y poder que sigue resonando hoy. Totalmente. Entonces, volviendo a nuestra audiencia, contadores, emprendedores, inversionistas, ¿qué lecciones prácticas, qué estrategias podemos sacar de este recorrido histórico? Pues yo creo que varias muy pertinentes. Primero, que la complejidad fiscal no es nueva. Para nada. Entender que los sistemas actuales son resultado de capas y capas históricas, de reglas, adaptaciones, a veces hasta contradicciones, nos da perspectiva y quizá un poco de paciencia para navegar lo actual. Sí, eso ayuda. ¿Qué más? Segundo, la innovación. En métodos de control, de recaudación. Es una constante, desde los quipus incas hasta los sistemas digitales de hoy, pasando por los estancos coloniales. Siempre se han buscado formas de asegurar ingresos. Ajá. Y eso nos recuerda, como emprendedores o asesores, la importancia de adaptarnos, de usar la tecnología, las estrategias disponibles, de forma inteligente. Tiene todo el sentido. ¿Alguna otra lección clave? Sí, una que me parece fundamental, sobre la relación entre contribuyentes y el fisco. La historia está llena de tensiones, es verdad, pero también demuestra que se necesitan sistemas fiscales que funcionen para que las sociedades prosperen. Y esto nos invita a pensar en un, llamémosle, cooperativismo estratégico. Cooperativismo estratégico. Suena bien. Sí, o sea, entender bien las reglas del juego. Cumplir, por supuesto, pero también participar. Buscar la eficiencia, planificar estratégicamente dentro del marco legal. No se trata solo de pagar y ya, sino de entender el sistema y posicionarse de forma inteligente. Y supongo que los desafíos de siempre, como la eficiencia del sistema, la equidad, siguen ahí. Exactamente. Esos son debates tan antiguos como los impuestos mismos. Buscar ese equilibrio entre un sistema eficiente para recaudar, pero que también sea percibido como justo por quienes contribuyen. Es una tensión constante que sigue definiendo las políticas fiscales hoy. ¡Qué bárbaro! Este viaje por la historia fiscal sí que nos deja pensando. Los impuestos no son algo estático, no. Son un reflejo de cómo negociamos el poder, los recursos, las necesidades colectivas. Así es. Y entender de dónde venimos creo que nos da una perspectiva mucho más rica para afrontar los desafíos fiscales de hoy. Y quizás para imaginar sistemas más estratégicos y, ¿por qué no?, más equitativos para el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuenta con el Conta. Si les gustó, denle me gusta al video. Nos vemos en la próxima emisión.